Vamos a ya ir con la última plenaria del Congreso, del tercer Congreso Internacional sobre la vida y la obra de Ezequiel Martínez Estrada. En estos 3 días creo que se ha visto prácticamente todos los ángulos, aspectos de don Ezequiel, y sin embargo uno había quedado pendiente y por eso lo dejamos como broche de oro, que es el teatro de don Ezequiel. Él escribió Los títeres de pie ligeros y 3 obras más, Sombras, Cazadores y Lo que no vemos morir, y esas obras han sido poco vistas. El año pasado se reeditó Los títeres, que tenían 80 años, cumplieron, y ahora entonces Jorge Dubati se va a ocupar de la obra dramática de Ezequiel Martínez Estrada. Simplemente voy a hacer una muy breve presentación de Jorge. Él es historiador, crítico y docente universitario especializado en teatro. Es doctor en el área de Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesor de la Cátedra Historia del Teatro Universal en la carrera de Artes de la UBA y profesor titular en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de San Martín. En la UBA dirige el proyecto de investigación Historia del Teatro Universal y Teatro Comparado. Pero sobre todo él ha reflexionado sistemáticamente sobre filosofía del teatro y nos ha dado 2 tomos, Filosofía del Teatro 1, Filosofía del Teatro 2, Teatro Comparado. También ha trabajado sobre el teatro comparado, las micropoéticas de la postdictadura, innovando y abriendo caminos en el campo de la teatrología y de la historiografía teatral. Para mencionar simplemente también otra cosa muy importante que coordina, que creó, que fundó desde 2001 la Escuela de Espectadores de Buenos Aires y el área de artes escénicas en el Centro Cultural de la Cooperación. Fundó y dirige desde 1998 el Centro de Investigación en Historia y Teoría Teatral, que funciona en el área de Historia y Teoría Teatral del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires. Es pionero de la teoría y metodología del teatro comparado. Promovió la creación de la Asociación Argentina de Teatro Comparado en 2001 y fue su primer presidente durante un periodo de 3 años. Desde 1995 preside las Jornadas Nacionales de Teatro Comparado y desde 2004 el Congreso Argentino de Historia del Teatro Universal de realización anual. Ha publicado un centenar de volúmenes sobre teatro, ensayo, antologías, ediciones de texto, compilaciones de estudio. Ha traducido a autores como Jarry, Apollinaire, Bernard-Marie Colté, Alfred Musset. Dirige la colección Biblioteca de Historia del Teatro Occidental. Representa a la Academia Experimental de los Teatros de Francia en la Argentina. Ha sido distinguido con el diploma de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en reconocimiento a sus investigaciones en el campo de la cultura en el 2003. Ha recibido el premio CONEC, diploma al mérito periodístico comunicación 2007. Él tiene también programas de radio, pero en eso fue sobre crítica literaria. Hay una sala de Bahía Blanca, la de El Espacio por el Arte, que lleva el nombre de Jorge Dubati. Y él ha prestigiado a nuestra universidad, concretamente a la editorial de la Universidad Nacional del Sur, abriendo, digamos, la parte de publicaciones teatrales que no teníamos. Y tenemos con él desde el Teatro Teatra, y ya tenemos 2 títulos más y esperamos seguir con eso. Y cuando se hizo acá el congreso, el tercer congreso de teatro comparado en Bahía Blanca, ATEACOM lo reconoció como un comprometido dinamizador del campo teatral.
que esa me parece que es la palabra que con más justeza define su figura, enorme figura académica y humana. Gracias. Muchas gracias, Belén. Bueno, muchas gracias por la presentación, pero sobre todo muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. La verdad es una gran alegría y una enorme responsabilidad poder plantear algunos pensamientos, yo diría, nuevos sobre la obra teatral de Ezequiel Martínez Estrada. Yo traje una conferencia muy larga, pero no la voy a leer. Me traje paralelamente un punteado de algunos de los aspectos fundamentales. Yo sé que Nene Burgos va a publicar luego el trabajo, así que ustedes lo van a poder leer, y si no, lo pongo a disposición. Pero el trabajo está centrado en la voluntad de repensar el teatro de Ezequiel Martínez Estrada desde el problema de la poética de ese teatro. Yo siento que todavía Ezequiel Martínez Estrada no ha ingresado a la historia del teatro argentino. Es decir, cuando uno ve las historias del teatro argentino, prácticamente se lo menciona con suerte y no se le otorga el lugar, digamos, de recuperación que merece. Y en ese sentido, yo diría que dentro de la producción bibliográfica de sobre Ezequiel Martínez Estrada, los estudios teatrales son los estudios menos atendidos. Hay muy poca bibliografía sobre el teatro de Martínez Estrada. Yo creo que es por eso que la doctora Burgos me pidió que yo trajera esta conferencia. Por supuesto, hay algunos trabajos muy valiosos, pero la mayoría de esos trabajos están centrados en títeres de pies ligeros, que ustedes saben es digamos, un material que, más allá de la apuesta que hace en el año 1931 el Teatro del Pueblo, era valorado por Ezequiel Martínez Estrada como poesía. Ustedes recordarán que él lo reedita en el año 47 en la edición de poesía que saca Argos. Por supuesto lo reedita sin las ilustraciones, ¿no? Junto con textos, poemas de Humoresca, Motivos del Cielo, Argentina, etc. Entonces yo creo que lo que yo podría contribuir hoy es a reflexionar algunos detalles sobre los otros 3 dramas de Ezequiel Martínez Estrada, que él va a incluir en un volumen que se llama justamente 3 dramas, publicados por Los Anges en el año 1957 y que recién mencionaba Nené, ¿no? Lo que no vemos morir, Sombras y Cazadores. Las observaciones mías van a atender muy sumariamente a algunos detalles de su poética, la relación con el teatro mundial y sobre todo una ubicación dentro de la historia del teatro argentino. Pero yo quería preguntarles si han leído las obras teatrales de Martínez Estrada, porque vieron que no es el corpus más conocido de su producción. De hecho, yo estoy, digamos, muy contento por la posibilidad de que se reediten estas obras en breve, porque es muy difícil conseguir la edición, digamos, la edición en sur de Sombras o la edición que sacó el Teatro del Pueblo de Lo que no vemos morir, o la edición de Los Anges. Es muy difícil conseguirla. Entonces me encantaría 2 palabritas para ubicarnos en el tipo de teatro del que estamos hablando. En Lo que no vemos morir, vemos a una pareja que está festejando sus 25 años de matrimonio, reunida con los hijos. Y la realidad es que ese festejo se parece mucho más a un duelo y a una ceremonia de tristeza que a un festejo. Podemos decir que el enfrentamiento progresivo que va a haber entre Pablo y Marta, los esposos, va a terminar con, y esto solamente al final del primer acto, con el suicidio de Marta y el progresivo autoexamen del personaje de Pablo respecto de una enorme cantidad de desencuentros y de cuestiones existenciales, hasta el final de la obra, en el que él decide irse de la casa, se va de la casa, no sabemos muy bien hacia dónde, pero evocando la figura de un peregrino, la figura del peregrino que era muy recurrente en el teatro simbolista.
La segunda obra es Sombras. Sombras es una obra fuertemente intratextual en la relación con lo que no vemos morir. Prácticamente podríamos decir que la lectura de Sombras nos permite repensar ciertos detalles de lo que no vemos morir, porque pareciera la formulación de la estructura de lo que no vemos morir, pero en un plano más, digamos, de teatro más reducido, lo que llamaríamos un teatro más vinculado a la cámara, un teatro breve, en la línea de investigación del teatro breve que propone Strindberg. Ustedes recordarán que Strindberg, junto a la producción de las obras largas como El Padre, La Señorita Julia, Acreedores, tiene una serie de obras cortas, ¿no es cierto?, que se llevarían muy bien con su idea del teatro de cámara. Y finalmente, la última pieza, que se llama Cazadores, que es la pieza más extraña realmente. Está ambientada en un contexto rural, en una estancia. Una mujer que se llama Inés regresa a la estancia que ella misma abandonó yéndose con un amante, un cazador que pasó por la estancia, pero ella regresa a buscar a su hija. Pide por su hija y nadie le contesta ni dónde está su hija, ni en qué situación está su hija, y la obra se va extrañando cada vez más hasta concretar la muerte de Inés. Es una de las piezas más extrañas que yo haya leído, y piensen que es una pieza escrita a mediados de la década del 50, una pieza totalmente atípica en la historia del teatro nacional. Entonces, si nosotros releemos la bibliografía que existe sobre estas piezas, podemos decir que todos los autores ponen el acento en la influencia que tendría en la obra teatral de Ezequiel Martínez Estrada, tanto la obra de Henrik Ibsen como la obra de August Strindberg. Sin embargo, nosotros podemos decir que habría que revisar esta cuestión. Indudablemente, Martínez Estrada habla de Ibsen y habla de Strindberg en muchas oportunidades. Nosotros encontramos referencias, por ejemplo, en El Panorama de las Literaturas, en el libro de Claridad del 46. Hay un intercambio de cartas maravilloso en Hermano Quiroga, ¿no?, con Horacio Quiroga, donde discuten Brand y donde Martínez Estrada reconoce que tanto Quiroga como él reverenciábamos a Ibsen, dice, si bien por motivos diferentes. Hasta la presencia de Ibsen está en la poesía de Martínez Estrada. Si ustedes recuerdan el poema El Ombú, la soledad te ha hecho luchador por el tronco, por las ramas artista, por la raíz filósofo. El árbol más potente es el que está más solo. Esos dos últimos versos son un claro intertexto del final de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, donde el doctor Stockman termina diciendo: el hombre más poderoso es el que está más solo, ¿no? Incluso hasta podríamos encontrar una, digamos, solapada crítica al teatro de Buenos Aires en La cabeza de Goliat, justamente por la omisión de ese teatro elevado al que pertenecerían Ibsen y Strindberg, y una crítica muy fuerte al teatro industrial, al teatro de campo cómico, al teatro de entretenimiento que Martínez Estrada descubre en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, si bien tenemos que aceptar lo que dice Juan Carlos Viano, lo que dice Samuel Eichelbaum, lo que dicen muchos de los historiadores y críticos del teatro de Martínez Estrada, y es que está la presencia, el modelo de Ibsen y Strindberg, en realidad nosotros tendríamos que decir que a través de Ibsen y de Strindberg, Martínez Estrada se conecta con el llamado modelo del drama moderno. Lo que escribe en las tres construcciones, en estas tres obras, son tres dramas modernos. Es decir, no se trataría, y esto en un ejercicio de poética comparada, no se trataría de ver las marcas de un texto particular de Ibsen o de un texto particular de Strindberg en el teatro de Ezequiel Martínez Estrada, sino más bien la potencia de Ibsen y de Strindberg como instauradores de discursividad. Es decir, como transmisores de un gran modelo teatral, que sería el del drama moderno, que
digamos, en un determinado momento, ya podemos decir que a finales del siglo XIX, está naturalizado en el teatro mundial. Pensemos que el drama moderno entra en la Argentina con la figura de Roberto Pairó, ustedes recordarán textos como Marco Severi o Sobre las ruinas, con la producción de Florencio Sánchez, recordemos, no sé, entre otros, El pasado o Los muertos, Los derechos de la salud, ¿no es cierto? Y por supuesto toda una enorme productividad que incluiría a José González Castillo, Rodolfo González Pacheco y que incluiría al propio Ezequiel Martínez Estrada, ¿no? Entonces, ¿qué es el drama moderno? ¿A qué llamamos drama moderno? El drama moderno es una poética tan productiva en la historia del teatro mundial que sigue viva hasta el día de hoy. Todavía hoy se siguen escribiendo dramas modernos. Por ejemplo, si estuvieron por Buenos Aires recientemente, una obra como Love, una obra que está haciendo Gabriela Toscano con Fabián Vena en el teatro... ¿cómo se llama? El multiteatro. Esa pieza pertenece cabalmente a la estructura del drama moderno y es una pieza escrita en el 2011, ¿no? ¿Qué sería el drama moderno? Es la gran contribución de las estructuras de la modernidad al teatro. Es una pieza cuya poética está puesta al servicio de las ideas de progreso, de la idea de significación global, de pensamiento totalizador, de la idea de saber es poder, es decir, un teatro al servicio de lo que llamaríamos el dominio de la realidad y el cientificismo como herramienta para dominar la realidad, un teatro de la laicización y del antropocentrismo, un teatro de la democratización, un teatro que trabaja con lo nuevo como valor, es decir, con la idea del cuestionamiento y la superación crítica de lo anterior, un teatro que es absolutamente útil a la burguesía en el sentido crítico, en el sentido superador de los valores de la burguesía, y que es un teatro que trabaja con el modelo del teatro como escuela y del teatrista como guía ilustrado, es decir, el teatrista como alguien que tiene que mostrarle a los espectadores el camino a seguir, las formas de pensar, porque ese teatrista sabe más que los espectadores, y los espectadores asumen el lugar de un guía ilustrado. El drama moderno sería lo que llamamos el drama mimético, expositivo, discursivo, realista, expuesto para, digamos, escrito para exponer una tesis. Fíjense que el drama moderno sería la primer gran consolidación del teatro realista. El teatro realista es un fenómeno tardío. El teatro realista empieza recién a aparecer a finales del siglo XVIII, de la mano del llamado drama burgués, y termina de consolidarse como teatro realista gracias a un conjunto de brillantes dramas modernos, especialmente de Henrik Ibsen, que son Las columnas de la sociedad, del año 1877, Una casa de muñecas de 1879, Espectros de 1880, Un enemigo del pueblo de 1882 y El pato salvaje de 1884. La irradiación de esas piezas que comienzan circulando en Escandinavia es casi inmediata en Inglaterra y en Alemania, luego en Italia y Francia y un poco más tarde en España, pero en la Argentina a principios de 1890 ya se habla de la producción de drama moderno de Henrik Ibsen. Entonces, ¿cuál es el fundamento de valor del drama moderno? La realidad existe, el arte puede someter sus fueros poéticos a la representación del régimen empírico de la realidad. Y por último, la idea de recursividad. Nunca se sabe con el drama moderno qué fue antes, si la estructura dramática o la observación de la realidad.
al punto que muchas veces el drama moderno asume un lugar tautológico, es decir, de ratificación de una estructura de conocimiento que ya se tenía antes en el orden social y que la pieza teatral se encarga de ratificar. El mejor ejemplo de esto, el concepto de teatro laboratorio, de teatro experimental que desarrolla Émile Zola, ¿Se acuerdan? Donde él dice, hay que leer a los científicos, hay que leer a los investigadores y tomar los saberes de la ciencia para desarrollarlos en las estructuras teatrales, ¿no? Entonces, podemos decir que el drama moderno es tan fuerte, pero tan fuerte, que hoy está vivo no solamente en el teatro, sino también en el cine, sobre todo en el cine de Hollywood. Es fuertísima la estructura del drama moderno. Hay muchísimas películas norteamericanas actuales que están calcadas de los dramas de Ibsen, pero también en la televisión y incluso en las películas que parecieran apartarse de la estructura del drama moderno. Por ejemplo, no habría que sorprenderse que Steven Spielberg declare que el fundamento de la película Tiburón es un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen. Si ustedes se fijan, la estructura está realmente montada sobre la historia del doctor Stockman. Pero yo quiero aclarar una cosa que me parece muy importante. El drama moderno, además, tiene tanta productividad porque va a haber una serie de versiones posteriores en la historia del teatro mundial que implican montarse sobre la estructura del drama moderno para generar distintos tipos de versiones. Acá llego a Martínez Estrada. Y digamos, habría un drama moderno canónico con toda la estructura clásica del drama moderno, que sería el drama de tesis realista, expositivo, que genera ilusión de contigüidad con la realidad, con un personaje delegado que generalmente es o un abogado, o un historiador, o un médico, ¿no? Es decir, alguien vinculado con la academia, con la ciencia. Pero también habría lo que se llama una versión ampliada del drama moderno, que es la que desarrolla el propio Ibsen a partir de finales de la década del 80. La Dama del Mar, El constructor Solness, Hedda Gabler, Cuando despertemos los muertos, El niño Eyolf. ¿Qué sería? Es la estructura del drama moderno, pero como Ibsen era un tipo brillante realmente, se da cuenta que la estructura canónica lo encierra, entonces empieza a tomar la estructura canónica del drama moderno y abrirla con la incorporación de procedimientos del expresionismo, del simbolismo y de otras poéticas. Es decir, es una versión enriquecida del drama moderno. Pero también estaría la versión fusionada del drama moderno, no solo la ampliada. La versión fusionada sería aquella en la que el drama moderno se tensiona de tal manera con otra poética que ya empieza a negociar cabeza a cabeza con la otra poética. El ejemplo más interesante de esto no está en Ibsen, sino en Strindberg. Pensemos en La danza macabra de August Strindberg, que ya no sabemos si definir como un drama moderno o como una pieza expresionista. Pensemos en una obra como El mono velludo de O'Neill, que sería también una versión fusionada, es decir, una mezcla, una tensión equilibrada entre componentes del drama moderno y componentes del expresionismo. Pero podemos decir que la estructura del drama moderno es también la generadora del realismo crítico dialéctico de Bertolt Brecht. Podríamos llamarlo una versión crítica del drama moderno. Y también hay una versión paródica del drama moderno, que es, de manera clásica, el teatro de Ionesco. La cantante calva es la reversión paródica, sistemática de las estructuras del teatro de Ibsen. Y finalmente lo que llamaríamos una versión disolutoria, que sería aquella versión en la que nosotros ya observamos las ruinas, los desechos, el aniquilamiento de la poética del drama moderno, transformado en una nueva poética que es su absoluta reversión. Si uno quiere encontrar la aniquilación de las estructuras del drama moderno, no como parodia, sino como disolución, lo puede hacer en Esperando a Godot de Samuel Beckett. Entonces, el drama moderno tiene una fuerza impresionante, y lo más interesante de todo esto
es que cuando escribe dramas modernos, Ezequiel Martínez Estrada no va a la versión canónica, sino que va a la versión ampliada y va a la versión fusionada. A la versión ampliada correspondería lo que nos vemos vivir, y a la versión ampliada también correspondería Sombras. En cambio, el tercer texto, Cazadores, ya es, diríamos, un cruce tan impresionante, tan profundo de drama moderno con elementos simbolistas, que tenemos que hablar de una versión ya fusionada. Entonces, para no hacerlo muy largo, voy salteando una cantidad de cosas. Me gustaría observar lo siguiente. Vamos a lo que no vemos morir. El drama moderno canónico diría que hay que fundar una tesis en la documentación, en la observación social, digamos, fundamentada con materiales científicos. En cambio, lo que aparece en lo que no vemos morir es una tesis subjetivista. Es decir, aparece un elemento del llamado expresionismo de mundo. Podemos decir que lo que está haciendo en lo que no vemos morir Ezequiel Martínez Estrada es ampliar las estructuras del teatro ibseniano con elementos expresionistas. Fíjense, ¿cuál es la tesis de lo que no vemos morir? La tesis sería: no se puede vivir en la inautenticidad. Si el hombre se traiciona a sí mismo, va en contra de su destino verdadero. Estoy tomando las palabras que dicen los personajes delegados dentro de la obra, ¿no? Dice: si uno se traiciona a sí mismo, es un muerto en pie, se transforma en un extraño, y esto acarrea la destrucción de la mujer, de los hijos y de él mismo. Justamente en sueños se le va a aparecer la mujer muerta a Pablo y le va a decir: no olvides tu propio destino, tu vocación, para que tu corazón no se endurezca en el afán de la maldita fortuna, para que no tengas un corazón de piedra, sino un corazón de amor. Pero fíjense qué interesante, esa idea aparece modalizada por una de las vertientes más fuertes que aparece en los ensayos de Ezequiel Martínez Estrada, que es lo trágico cotidiano, tal como lo define Maurice Maeterlinck. Acá entra el tema del simbolismo. ¿Qué quiere decir vivir? Vivir quiere decir enfrentar la muerte, enfrentar el absurdo, enfrentar la soledad, enfrentar la falta de amor y de comprensión. Es repositivo, no sé si me explico. Es como para leer un domingo a las 5 de la tarde y tirarse abajo de un colectivo, no sé si me explico. Dice, enfrentar la propia mediocridad, enfrentar la humillación del tiempo, la degradación, asumir la depresión, la equivocación y el mundo como infierno. Eso dice Maeterlinck en un texto bellísimo que se llama Lo trágico cotidiano, que está incluido en un volumen que es El tesoro de los humildes. No sabíamos si hablaba de Martínez Estrada. No, estoy hablando de Martínez Estrada, porque Martínez Estrada en la obra dice esto, es la gran coincidencia. Lo que dice en Lo trágico cotidiano Maeterlinck es que dice: ¿para qué vamos a buscar un antagonista en la tragedia, como en la tragedia clásica, si basta con que un hombre se pregunte por su propia existencia y se enfrenta naturalmente con los grandes antagonistas invisibles? ¿Quiénes son los antagonistas invisibles? La muerte, la depresión, la tristeza, la mediocridad, el tiempo, ¿no? Es decir, que una cosa sumamente interesante es el intertexto del expresionismo y el intertexto del simbolismo, que ahora yo voy a plantear una hipótesis de dónde vendría. Digamos, el símbolo de síntesis, y acá entramos claramente en el símbolo simbolista, la vida es como una tabla. Esto lo dice Martínez Estrada, en la obra Lo que no vemos morir. La vida es como una tabla en un naufragio, una tabla en el océano, a la que nos agarramos sin soltar. Se trata de, cita, vivir agarrado a la tabla, nada más, con la conciencia de que esto que vemos es apenas lo que alumbra un fósforo en la noche.
Es decir, la dimensión de la existencia enfrentando al hombre con una progresiva degradación, con una progresiva depresión, con su propio autocuestionamiento, con el infierno de las relaciones humanas y con la ferocidad de los vínculos familiares. No lo hagan en sus casas, no es recomendable. Entonces, hay algo muy interesante, que es que cuanto más Pablo enfrenta esta realidad, más satisfecho y tranquilo se siente. Hay una suerte de terapia espiritual en la asunción de esta realidad, y él termina instalando una clarísima causalidad implícita, que es: cuanto más padezco esta situación, depresión, mediocridad, paso del tiempo, desilusión, etcétera, más me siento aliviado. Lo que está diciendo es: el enfrentar lo que no quería enfrentar, el ver lo que no quería ver, me hace bien. Lo que no quiere decir es que lo libre de esa condición de decadencia. Entonces, nos encontramos con una tesis subjetivista y nos encontramos con lo trágico cotidiano en la obra de Martínez Estrada. Tesis subjetivista que no está en Ibsen, y trágico cotidiano que sí está, pero no en Ibsen, sino en Metterling, en ese teatro tan potente que va a generar una enorme producción posterior, porque en Metterling se basan García Lorca, se basa Paul Claudel, se basa John Synge, Samuel Eichelbaum, entre otros, ¿no? Entonces, a esto se suman otros elementos muy raros y que son realmente maravillosos en la pieza de Martínez Estrada. Especialmente un elemento que es la infrasciencia, el colocar al espectador en un lugar de no saber, a partir de una distribución estratégica de la información. Por ejemplo, a través de la acción interna de Marta. Marta habla con su marido, lo agrede, lo acusa, le da hace reproches, y de pronto Marta va a una habitación de al lado y se pega un tiro. Marta todo el tiempo estuvo pensando en el suicidio, pero como Martínez Estrada anula las estructuras monologales, en un típico rasgo de drama moderno, nosotros no sabemos lo que le está sucediendo hasta el momento en que escuchamos el tiro y en que viene luego el velatorio de Marta. Segundo rasgo de infraciencia: todo lo importante está en el pasado y no vamos a recibir prácticamente ninguna información sobre ese pasado. Es muy interesante. Pablo se fue de la casa. La cuñada lo fue a buscar después de 2 años. Nunca se nos dice dónde estuvo, por qué se fue, qué es lo que le pasa. Es decir, hay algo sumamente interesante, que es esta idea de colocar al espectador frente a un misterio que la obra va a construir y nunca va a desambiguar. El otro elemento, la idea del secreto. Viene la criada y le dice: Señor, le quiero decir que su mujer, antes de matarse, me contó un secreto y me encargó, esto es genial, la verdad, a mí me encanta ese momento de la obra, me encargó que usted se entere del secreto por mi boca, y si usted no lo quiere oír, me dio la orden de irme de la casa. El tipo le dice: no lo quiero oír, no lo voy a escuchar, ese secreto. Otra vez la infraciencia, que va a llegar desambiguada al final relativamente con el símbolo del hijo perdido, que es un símbolo simbolista de una potencia impresionante, ¿no? Bueno, y el otro elemento de infraciencia, el reconocimiento del propio absurdo. Hay un momento absolutamente genial de la obra en el que Pablo está analizando lo que le pasa durante el velorio. Dice: no quiero entrar a la habitación donde está el cadáver de Marta. ¿Y sabés a qué me dedico? A mirarle los zapatos a los familiares, dice. Es decir, la asunción de un campo de absurdo absolutamente inexplicable, donde la trivialidad ocupa el lugar de la relevancia. Y él saca conclusiones de lo humano a partir de esta idea. Nuestra relación con la muerte es que nos interesan si los parientes se lustraron o no los zapatos, dice. Yo no le he visto la cara a ningún pariente, pero he visto cómo han traído los zapatos a
al velorio. Es decir, la asunción de un campo de absurdo que tiene que ver con esta imposibilidad de construcción de sentido, ¿no? Por otro lado, la imposibilidad de saber, esto volvemos a la infraciencia, si Pablo iba a ser un gran artista y se condenó a sí mismo a ser un industrial de la pintura por, digamos, tratar de darle a Marta un buen pasar, o en realidad, como pasa con Estéfano de Armando Discépolo, no está resuelta esa causalidad. Es muy probable que Pablo nunca hubiese sido un gran artista. Ustedes se acuerdan de esa estructura de problem play que plantea Estéfano, ¿no? Cuando el hijo Esteban le dice a Estéfano: papá, si hubieses tenido algo que decir, lo hubieses dicho igual. Quien traiga un canto lo cantará, le dice Esteban a el padre, y termina de aniquilarlo, porque el padre se ilusiona con la idea de que por trabajar para darle de comer a la familia no pudo hacer su carrera como músico, ¿no? Bueno, y finalmente el otro lugar de infraciencia, como verán, toda la pieza está construida sobre la idea de misterio y de no desambiguación. Aparece el final de la obra, en el que Pablo se va, habiéndose despojado de todo, de la fábrica, de la casa, de la familia, y en una suerte de estado simbólico de espiritualidad y de entrega al mundo, se marcha y no sabemos a dónde, ¿eh? Y la obra se encarga de nunca desambiguarlo. Entonces, aquí lo que tenemos es muy claros elementos de conexión con el expresionismo y con el simbolismo. Y el expresionismo vuelve a aparecer en un momento brillante de la obra, que es que Marta ya está muerta, él está encerrado en el escritorio, y en medio de una oscuridad absoluta en la que el fuego de la estufa recuerda ese fuego de fósforo que ilumina la oscuridad, se escucha un diálogo entre Pablo y Marta. Ese diálogo acontece, suponemos, en el sueño de Pablo. Es decir, ¿cuál es el procedimiento? Es el procedimiento de expresionismo del personaje. La objetivación escénica de los contenidos de la conciencia. En el realismo esto no se hubiera resuelto de esta manera. En el realismo se hubiera resuelto él contando: tuve un sueño, se me apareció Marta, digamos. No, acá lo que aparece es la proyección sobre la escena, en medio de la oscuridad, de las voces internas de ese diálogo, que nosotros podemos pensar como una matriz expresionista por la objetivación de los contenidos de la conciencia, pero también lo podemos pensar como una matriz simbolista, el reencuentro de las almas en el plano de lo sublime, al que accede Pablo por el dolor. Fíjense que es una estructura mucho más compleja de un epígono de Ibsen, ¿eh? Bueno, y por último quería poner el acento en otros elementos muy extraños de la composición de esta pieza que, insisto, trabajan sobre la ampliación del drama moderno. Por ejemplo, la idea de el hombre no como un individuo único, con una estructura psíquica única y con un pasado único, sino la idea de que todos los hombres son el mismo hombre. Pablo se llama igual que su cobrador, que tiene 15 años más que él. Y lo interesante es que Martínez Estrada pone en las didascalias: cuando se va Pablo el cobrador, tiene que moverse exactamente igual que cuando se vaya Pablo, el protagonista de la obra. Pero además esto aparece cuando él habla con la hija. Él le dice: no estoy hablando con vos, estoy hablando con tu madre. Y en el sueño Marta le dice que ella es la madre, la esposa y la hija al mismo tiempo. Es decir, una ruptura del concepto de individuación característico del drama moderno. Nuevo desplazamiento al campo del expresionismo. ¿Se acuerdan esta idea de los hombres colectivos, los hombres, digamos, genéricos, ¿no? La idea de la humanidad como una entidad que supera las representaciones características del realismo, que es la oposición de caracteres y la individualidad, la relación entre el tipo y el individuo.
¿no? Bueno, la idea del misterio, la idea del silencio, la idea del secreto, la acción estática, recordemos la idea de lo hierático como la conexión con el hieros, con lo sagrado, y por supuesto finalmente el símbolo del hijo perdido, que el símbolo del hijo perdido sería la gran síntesis de lo que no vemos morir, porque por un lado sería, como dice la obra se encarga de explicarlo, una alegoría del amor perdido, pero también sería un niño real que Marta habría abortado. Ella habría quedado embarazada de un tercer hijo con Pablo y ella lo habría abortado, ¿no? Por otro lado, por extensión, sería la esposa perdida, el hijo perdido, la hija perdida, la vida perdida. Es decir, lo que no vemos morir sería la propia existencia, por extensión, ¿no? Entonces, si pasamos a sombras, muy rápidamente, hay un claro vínculo... ¿Sí? Antes que pases a sombras, dale. Hacer una pequeña... ¿Cuál es tu impresión sobre el personaje de la cuñada? Lo puedo contestar después, porque ahora por ahí engancho con otra cuestión, pero dale, y acelero. Sombras, clarísimo vínculo intratextual. Uno lee sombras y parece que está escrita para explicar lo que no vemos morir, ¿no? Con forma de cámara. Una pareja hace el balance de más de 20 años de matrimonio. Es lo que llamaríamos un típico encuentro personal del drama moderno. Y lo que dice es que después del balance quedaremos más mutilados de lo que estamos. La reflexión aumenta la mutilación. O sea, estábamos mutilados y ahora que hemos pensado, estamos más mutilados todavía, ¿no? Dice el texto que la reflexión equivale al gesto del herido que contempla su carne desgarrada, y eso multiplica el desgarramiento. Entonces, nuevamente la tesis subjetivista. Yo recomiendo escuchar esto comiendo chocolate o estimulándose de alguna manera, porque puede ser como una invitación al suicidio, no sé si lo digo, ¿no? La tesis es: los años van restando razones de vivir. Hay algo que se va agotando lentamente. Vivir es comprender que se estaba equivocado. Vivir es estar entre dos abismos. Estoy citando el texto. El pasado que cambia de sentido con los años y el futuro que tira de nosotros para devorarnos. La vida es un mal que nos supera. Y frente a cualquier posibilidad de esperanza, la pareja, digamos, el marido y mujer, se contestan a sí mismos: no hay manera, somos dos viejos escépticos, que vuelve a aparecer entonces en complementariedad con lo que no vemos vivir. Es la misma tesis subjetivista. ¿Por qué la llamo subjetivista? Porque está relacionada con la propia experiencia de Martínez Estrada, con la cosmovisión de Martínez Estrada. No hay ninguna fundamentación ni en el marco científico ni en la documentación social, solo en la observación del propio campo de experiencia. Bueno, dos elementos muy extraños. La primera vez que se escribe en la Argentina un encuentro personal donde marido y mujer están de espaldas al espectador, lo cual es algo muy interesante porque reduplica la sensación de intimidad, de encuentro íntimo. Y por otro lado, y esto es algo que proviene del simbolismo, la presencia del silencio, el silencio permanentemente asediando la comunicación entre el marido y la mujer. Ustedes recuerdan que Maeterlinck tiene en El Tesoro de los Humildes un texto bellísimo que se llama El silencio, ¿no? Donde Maeterlinck dice: hay dos tipos de silencio, está el silencio activo y el silencio pasivo. El silencio pasivo es el silencio de la nada, de la parálisis emocional, de la parálisis intelectual. El silencio activo es un silencio provocado por la acción espiritual, por el dolor, por la incapacidad de hablar, por la incapacidad de referir el horror, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pasamos a Cazadores y ya termino. En Cazadores lo que notamos es que ya no hay elementos simbolistas y expresionistas, sino que ya estamos frente a una obra
profundamente simbolista. Pasamos del paisaje urbano al rural. Entra la naturaleza, la presencia de un torrente que tendría mucho que ver con el símbolo de la vida, la presencia de los animales y la idea de que detrás de lo social visible hay una trama de alteridad, nuevamente una trama de misterio, de silencio y de secreto. Hay algo muy interesante, que es que una mujer regresa a su casa para buscar a la hija. Pregunta: ¿dónde está mi hija? Nadie le contesta. Y nosotros estamos toda la obra esperando que en algún momento alguien le diga: tu hija murió, o tu hija se fue a tal lado, o la enterramos. Es muy interesante esto. Hay una obra de Maeterlinck que se llama Los ciegos. No sé si la han leído, les recomiendo leer Maeterlinck. Es una bestia, una bestia. Los ciegos de Maeterlinck, 1890, es el primer Esperando a Godot. Hay 12 ciegos que están en una isla, en medio de un bosque que dice Maeterlinck es un bosque de árboles funerarios, ¿no? Y están esperando a un monje que los llevó hasta ahí y que no los viene a buscar. Como están ciegos, no saben dónde están, no saben para dónde tendrían que ir, no saben si es de día o si es de noche. Lo cierto es que el monje está muerto entre los 6 y los 6. Es evidente la imagen de la última cena, 1890. Los 12 apóstoles y Cristo muerto en el piso. Los ciegos, ¿se acuerdan ese cuadro de ¿cómo se llama? Jerónimo Bosch, que es una cadena de ciegos que se van guiando, un ciego le da la mano al otro y se van cayendo, tambaleando, digamos. Bueno, fíjense, aparece lo que Maeterlinck llama el personaje sublime, que es la primera vez en la historia del teatro, 1890, en la que aparece un personaje que no tiene significante material, es decir, no se lo ve, no se lo oye, no se lo huele, y sin embargo está presente. Después, si quieren, les digo por qué. Pero lo interesante es que los ciegos sienten esa presencia y le empiezan a decir: ¿quién es usted? ¿Quién está ahí? Y la didascalia de Maeterlinck es paréntesis, silencio, punto, paréntesis. Los ciegos vuelven a decir: Señor, tenga piedad de nosotros, ¿quién es usted? Paréntesis, silencio, punto, paréntesis. Es el silencio activo, es el silencio de una presencia que no vamos a poder desambiguar. La muerte, Dios, el Mesías, lo que sea, pero es la primera vez que en la historia del teatro mundial se presentifica escénicamente un personaje sin significante escénico. Cuando esta mujer pregunta por la hija, la contestación es una didascalia que dice paréntesis, silencio, punto, paréntesis. Cuando el cazador pregunta por la hija de esta mujer, aparece paréntesis, silencio, punto, paréntesis. Clarísima referencia a la problemática del misterio, del silencio y del secreto en el simbolismo. Entonces, el otro elemento, el personaje del desconocido, el cazador, a partir del cual se va a establecer todo un campo simbólico. Un dato muy interesante: los niños que enloquecen buscando a Inés, que es una escuela, un auto que pasa cerca de la estancia, es detenido, los chicos ingresan y después se vuelven a ir y tienen que volver a la casa porque hay una lluvia, una inundación tremenda. Es muy interesante, los chicos enloquecen en la noche y empiezan a correr por toda la estancia. Es fabuloso, no sé si me explico. Es que Ibsen, 20 niños corriendo por toda la estancia buscando a Inés, que está desmayada entre unas rocas, y la maestra gritando: los niños deliran, los niños deliran, ¿no? O sea, una cosa rarísima, ¿no? Bueno, el cuento que les cuenta Inés, que es un clarísimo intertexto del Pájaro Azul de Maeterlinck,
el personaje esotérico de Rodolfo, que siempre está leyendo unos libros y dice, hoy es la noche en la que va a pasar esto, porque se me apareció el padre muerto de Inés y me dijo tal cosa. Bueno, y finalmente la muerte final de Inés. Una muerte inexplicable, como son las muertes en el teatro de Metternich, ¿no? Entonces, para terminar, la conclusión sería que el aporte de Ezequiel Martínez Estrada al desarrollo del drama moderno en el teatro argentino es indudable. Estas tres obras pertenecen a las estructuras del drama moderno, pero serían dramas modernos en versión ampliada con los procedimientos del expresionismo y del simbolismo. Y la última obra de Martínez Estrada sería un caso de versión fusionada, es una típica pieza de tensión entre el drama moderno y el simbolismo, ¿no? Es decir que Martínez Estrada no estaría trabajando con el primer Ibsen y con el primer Strindberg, sino que estaría trabajando con el último Ibsen y con el último Strindberg, que es el que abre a las estructuras del simbolismo y del expresionismo. Pero además, creo yo, está trabajando con todo el intertexto del teatro simbolista. Digamos, de Metternich en adelante. Si ustedes se fijan la cantidad de ediciones que tiene la Argentina de los textos de Metternich, por ejemplo, la biblioteca completa de Metternich, la vida de las abejas, la vida de las termitas, la vida de las hormigas, el lenguaje de las flores, toda la producción ensayística de Metternich, fogoneada además porque le dan el premio Nobel en el año 1911, ¿no? Digamos, sobre esa estructura de drama moderno, expresionismo y simbolismo, Ezequiel Martínez Estrada mezcla los estímulos de 4 o 5 décadas más de teatro, donde habría resonancias de O'Neill, de Pirandello, de Kaiser, de Toller, de Lenormand, es decir, un hombre que está muy atento a la lectura del teatro. Y por supuesto no habría que desestimar la presencia del cine en esta idea de la ampliación del drama moderno, pero siempre volviendo con la profunda creencia de que la estructura del drama moderno sigue cumpliendo una función fundamental. ¿Cuál sería esa función fundamental? Una función de tipo pedagógica, y esa función tendría que ver con la catarsis existencialista, esta idea de enfrentar la propia condición de indigencia como manera de calmar un dolor que solamente puede ser calmado enfrentando esa situación, pero también invitando a una mirada sobre el misterio contra la posición de una burguesía materialista, objetivista, racionalista, ¿no? Es decir, gritando por todos lados, está el silencio, está el misterio, está el secreto. Acuérdense cómo termina, especialmente lo que no vemos morir, que es una declaración de infraciencia. Dice, yo lo sintetizo, lo dice, no entiendo nada, sería. No entiendo por qué pasa esto, no entiendo por qué está la vida, no voy a terminar entendiendo, ¿no? En este sentido, Ezequiel Martínez Estrada es un raro en la historia del teatro argentino. Yo creo que lo más maravilloso que tiene es esta autenticidad, que creo que Horacio González recién hablaba de esto también, en el sentido de concebir el teatro como un campo de investigación y de descubrimiento dentro de la propia poética, sin hacer concesiones a los géneros más vigentes en ese momento, que en el teatro argentino no serían estos, menos a la demanda. Es evidente que no escribe por encargo, y por otro lado, alejado totalmente de la industria. Ustedes piensen que en el momento en el que se escriben sobre todo los 2 primeros textos, Sombras y Lo que no vemos morir, estamos todavía en el esplendor del momento comercial industrial del teatro argentino. Hasta Roberto Arlt escribe El fabricante de fantasmas para una producción de tipo profesional comercial, ¿no? Bueno, nada más yo quería decir que lo que se observa es que es un teatro necesario para su propio proyecto y que se asume como, en ese sentido, un solitario, ni vinculado a grupos, ni vinculado a directores, ni actores que le garanticen
una puesta en escena. Es decir, que en eso también se diferenciaría de Roberto Arlt, que trabajaba buena parte de su producción pensando en el teatro independiente, especialmente en el Teatro del Pueblo, ¿no? Bueno, y por último, yo quería dar esto como crítico y como programador de sala, ¿no? Yo me preguntaba por la teatralidad de don Ezequiel desde la contemporaneidad. Yo creo que él reivindica un concepto de teatro para ser leído, y sinceramente es un placer leer estas obras, leerlas en el detalle del detalle del detalle, pero no está pensando en la puesta en escena. Es evidente que no está pensando en los tiempos ni en las estructuras de puesta en escena, a pesar de sus didascalias muy claramente teatrales, ¿no? Salvo Sombras. Yo creo que Sombras es una pieza que hoy se podría poner en escena con absoluto interés y que realmente sería una gran alegría poder verla, ¿eh? Así que bueno, estas son más o menos las líneas de la conferencia, que está por supuesto desarrollada, y el que la quiera la pasamos y se va a publicar seguramente, pero en resumen estas son las ideas que yo quería trabajar, ¿eh? Muchas gracias.